Estamos en Mateo 1:20, estamos hablando de la experiencia sobrenatural que tuvo José, amén, que tuvo José cuando él Dios lo usó grandemente en el nacimiento de Jesús, el Mesías. Entonces, cuando estamos viendo, José es un hombre que quería hacer las cosas correctas, ¿verdad? Él tenía corazón para Dios y quería hacer todo bien, pero estaba en este momento que estaba dudando, no sabía qué hacer, no sabía lo que era correcto, lo que de verdad, no sabía lo que era la verdad, pero él quería hacer lo correcto. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Vemos que cuando uno tiene el corazón sincero, uno de verdad está buscando de Dios, uno de verdad quiere la voluntad de Dios y obedecer a Dios, aunque hay momentos que a lo mejor nos confundimos, hay momentos que no estamos seguros qué hacer. Dios en su misericordia, Él siempre nos alcanza. Él siempre nos ayuda a ver la verdad. Él siempre nos lleva a la verdad. Amén, por su Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que hizo para José. José ya estaba viendo lo que él pensaba que era lo mejor hacer, pero Dios le dio un sueño sobrenatural. Y en este sueño, Dios manda un ángel que le diga exactamente la verdad para que él pueda tener confianza que él está en la voluntad de Dios y confianza en conocer lo que Dios quiere para él y lo que él debía de hacer. Amén. So digan conmigo, la misericordia de Dios. Es la misericordia de Dios. Entonces vamos a leer aquí. Ok, so vamos a leer. Por eso siempre traigan sus Biblias, porque no podemos confiar en la tecnología. Vamos a empezar en Mateo 1:20. Nunca podemos confiar en la tecnología. Ok, so aquí estamos. Dice, y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa. Amén. So cuando tenemos la palabra de Dios, el temor huye. Ya no hay lugar para el temor cuando tenemos la palabra. So él dice aquí, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Ok. Ahora el 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Ahora vamos al 22. Dice, todo esto aconteció porque se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta que dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Amén. So aquí en el 22 parece que ahora la persona hablando cambia. En el 20 y el 21 eran las palabras del ángel que le estaba diciendo a José exactamente lo que la verdad y lo que él tenía que hacer. Ahora en el 22 no está tan claro, pero parece que esta ahora son las palabras de Mateo. Mateo está narrando ahora este libro. El Espíritu Santo lo está usando a Mateo a escribir este libro de Mateo para ganarse los judíos.
So aquí estas palabras parece que son de Mateo. Mateo entra y empieza a explicar la razón que pasó este sueño y ha pasado todos los detalles que él ha compartido en este libro. So él dice, todo aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta. Estamos hablando del profeta Isaías, que dijo y da la profecía. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Ahora, lo interesante es, esta es la primera profecía del Antiguo Testamento que está cumplida en el libro de Mateo. La primera profecía, y ese es el punto. Mateo da para confirmar que Jesús es el Mesías. Él va a dar muchas de las profecías que la vida de Jesús cumple. Amén. Entonces, esta es la primera. Y si miramos esta profecía, ya la hemos leído, está en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Y esta profecía fue dada 735 años antes de este momento que se está cumpliendo. Es la primera profecía para que los judíos se convenzan que Jesús de verdad es el Mesías, porque su vida cumple tantas profecías. Y esta es la primerita en este libro. So, Isaías 7:14. Vamos a leerlo. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Ok, esto es muy interesante porque siempre leemos esta profecía, pero no muchas veces regresamos al libro de Isaías y miramos todo el contexto a donde fue dada esta profecía. Porque cuando uno lo lee la historia completa en Isaías 7, recibimos una revelación tremenda del significado de esta profecía. Amén. Aún más revelación. So vamos a empezar a leer en Isaías 7:1. Isaías 7:1. Traté de sacar los versículos que son los puntos más importantes, pero les digo la historia un poquito. Lo que estaba pasando en este momento en Isaías 7 es el rey Ahaz. Rey Ahaz es el rey de Judá. De las 2 tribus de Judá, y sabemos que las 12 tribus de Israel se dividieron. So hay 10 tribus que se llaman Israel. La Biblia les refiere a Israel o Efraín, y las 2 tribus de Judá. Amén. So tienen 2 diferentes reyes. So el rey Ahaz es el rey de Judá, y lo que está pasando es que el rey de Israel junto con el rey de Siria se están juntando porque quieren atacar a Judá. Y el rey Ahaz se da cuenta de sus planes y le da mucho temor. Se asusta. Eso es lo que está pasando. Vamos a empezar a leer en el versículo 1. Isaías 7:1. Dice, aconteció en los días de Acaz, así se dice en español, Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resen, rey de Siria, y Peca, hijo de Ramalias, rey de Israel, subieron a Jerusalén para combatirla, mas no la pudieron tomar. Y vino la nueva o las noticias a la casa de David, que representa Judá,
diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, que es Israel, y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Eso es algo, una descripción, una imagen tan poderoso, ¿verdad? Porque lo que pasó es, él escuchó palabras y de esas palabras entró el temor, ¿verdad? Y el temor entró de repente, fue un ataque de temor a su corazón que casi el corazón, como dice, estremeció como los árboles del monte, se estremecen en el viento. Eso es una descripción bien poderosa, uno lo siente, amén, con esas palabras. Las palabras cargan temor, así como las palabras del mundo, las palabras del enemigo pueden cargar temor, así como las palabras de Dios cargan fe. Amén. Entonces, estas palabras estaban llenas de temor y le entró el temor en su corazón. Entonces, ¿qué pasó? Dios lo ve en esta condición y Dios es un Dios de tanta misericordia que Él no le clama a Dios. Dios simplemente le da una palabra a Isaías y le manda a Isaías con una palabra para este rey Acaz. Entonces, la palabra está en Isaías 7:4. Es la palabra de Dios para este rey que de repente le atacó este temor en su corazón. Y Dios le dice a Isaías, y dile, guarda y repósate, no temas, ni desmaye tu corazón. Ahí vamos a parar. Estas palabras las podemos aplicar nosotros. Son exactamente qué hacer cuando de repente viene un ataque de temor por palabras que escuchamos. ¿Qué hay que decir? Guarda. Eso quiere decir, en inglés la traducción es date cuenta o escucha. Quiere decir, guárdate de palabras de temor y escucha las palabras de Dios. Amén. Guárdate de escuchar estas palabras de temor y escucha lo que Dios ha dicho. Y cuando escuchas la palabra de Dios, descansa, repósate. Amén. No dejes que el pánico te tome. Amén. No permites que el pánico tome control. Diga conmigo, yo tengo control propio, dominio propio. No tenemos que permitir que el pánico nos agarre. Aquí nos dice, repósate. A propósito, descansa. Cálmate. Amén. Ponte calladito mejor y pon tu atención en las palabras de Dios. Dice aquí, no temas, es un mandamiento, no permites el temor que te domine, no temas, no desmaye tu corazón. No tenemos que permitir que nuestro corazón desmaye, se ponga en un pánico. Y esas son instrucciones muy buenas de tomar y aplicar, ¿verdad? Porque las palabras de temor están a donde quiera. Y hay veces no podemos controlar lo que escuchamos o lo que no escuchamos. Pero si los escuchamos, hay que tomar autoridad del temor y decir no. Voy a enfocarme en lo que Dios dice y descansar. Y voy a propósito, ponerme tranquilo. Amén. Y meditar en lo que Dios dice y no en el temor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí, guarda y repósate, no temas,
ni desmaye tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Mira el perspectivo de Dios. Para él, para este rey, esta gente era tan fuerte, estos enemigos eran tan fuertes, pero para Dios, ¿qué son? Dos cabos de tizón que humean. Amén. Eso quiere decir, no tienen fuego, solo tienen humo. Entonces, ese es el perspectivo de Dios. ¿Verdad? Es lo que Dios hace. En su palabra, tan importante es leer su palabra porque Dios nos da su perspectiva de la realidad, de cómo de verdad son las cosas. Amén, porque el enemigo es todo ilusión, lo que él quiere que veamos, es toda una ilusión, pero Dios tiene la realidad. Y por eso es tan importante leer la palabra de Dios para recibir el perspectivo de Dios de cómo las cosas de verdad son. Amén. Cualquier enemigo comparado a Dios son cero. Amén. Comparado a Dios, que es el gran todopoderoso, los enemigos de Dios son nada. Amén. Y eso solo lo empezamos a entender cuando nos llenamos del perspectivo de Dios, de la realidad de la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la realidad de cómo son las cosas de verdad. Amén. Entonces Dios le está dando su perspectiva. Solo son dos cabos de tizón que humean. Dicen, por el furor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Son nada comparados a Dios, son nadas. Y Dios le dijo una palabra y le da una promesa. Miren en Isaías 7:7. Isaías 7:7. Dice, el Señor Jehová dice así, no subsistirá ni será. El ataque no subsistirá ni será. Esa es la palabra de Dios. Dios le está dando consuelo. No te preocupes porque ninguna arma forjada te iba a prosperar. Amén. Y eso, por eso me recuerdo, vamos a mirar el versículo Isaías 54:17, porque Dios nos da a nosotros la misma promesa. La misma promesa. Cuando viene el enemigo y trata de atacar, Él nos da la misma promesa. Vamos a leerla en voz alta, todo el mundo. Vamos a leer. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Levante su mano si es siervo de Jehová. Todos somos siervos de Jehová, entonces todos podemos clamar. Esta palabra es para todos. Amén. Y tenemos la misma palabra que Dios le dio al rey Acaz. No prevalecerá ni sucederá. Aleluya. Es la palabra de Dios. Ahora mira lo que Dios dice. Dios le da promesa, pero Dios le enseña la condición de la promesa. Siempre hay una condición de la promesa. Isaías 7:9. Isaías 7:9. Dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Ramalías. Pero aquí está. Si vosotros no creyerais, de cierto no permaneceráis. Wow, qué simple está eso. Si vosotros no creyerais, de cierto no permaneceráis. Así está. Dios le dio una promesa, pero Dios le dio la condición. Él tenía que decidir. Siempre hay que decidir si lo vamos a creer
o si no lo vamos a creer. Y aquí él dice, si no lo crees, no vas a permanecer. De cierto, si no lo crees, de cierto no vas a permanecer. Pero si eso es verdad, lo podemos decir de la otra manera. Pero si decides creer, de cierto vas a permanecer. Amén. Si crees, vas a permanecer. Gloria a Dios. Eso es la decisión que tenemos. Todos tenemos que hacer una decisión. ¿Vamos a creer la palabra de Dios o no vamos a creer la palabra de Dios? Y Dios es muy claro. Si no lo creemos, no vamos a conquistar. De cierto, dice ahí, no vamos a ganar, no vamos a conquistar. Pero si lo creemos, de cierto, vamos a conquistar, vamos a permanecer. Y la razón es, la clave es esto. No, la decisión no es de Dios, ¿verdad? El resultado no depende en Dios. El resultado depende en lo que nosotros decidimos escoger. Si decidimos no creer la palabra de Dios, no estamos desatando la fe de Dios. Entonces Dios no tiene nada con que trabajar. Y por eso terminamos perdiendo. Pero si decidimos simplemente creer lo que Dios ha dicho, la fe de Dios se desata. Y la fe de Dios es una fuerza sobrenatural. Y Dios puede usar esa fe, la fe de Dios, para traer la manifestación de lo que le estamos creyendo. Amén. La manifestación de la victoria, de la ayuda, de la sanidad, del suplir de la necesidad, de la contestación de la oración. Le estamos dando a Dios algo con que obrar. La fe de Dios, que solamente se desata después que nosotros decidimos creer. Hacemos la decisión de creerle a Dios. Amén. Es una decisión. Y aquí Dios lo pone muy claro. Gloria a Dios. Y lo hermoso, recuérdense, este rey Acaz, él no le clamó a Dios. Dios lo está alcanzando a él por su misericordia. Simplemente su misericordia. Aquí Dios le da una promesa. No van a ganar. Tus enemigos no van a prevalecer ni va a suceder el ataque. Dios le está diciendo, si tú crees. Y ahí Dios, con su misericordia infinita, aún va más allá de lo que ya le dio una palabra, una certeza. Qué bueno, un profeta viene y le da palabra. Mira, qué bueno es Dios. Pero Dios va aún más para ayudarle a creer. Esa es la misericordia de Dios. Dios quiere ayudarnos a aprender a creerle. Amén, a confiar. Y Él tiene mucha paciencia y trata en una manera tan tierna ayudarnos a aprender a creerle, a confiar en Él, ¿verdad? Y aquí lo hace. Y esto es Antiguo Testamento, ¿cuánto más ahora? Él trabaja con nosotros para ayudarnos a aprender a confiar en Él. Amén. ¿Cuánto más? Miren lo que Dios dice. Él va aún más allá. Miren en Isaías 7:10. Él va aún más allá y le dice al rey Acaz, por medio de Isaías, le dice, puedes pedir una señal. Cualquier señal que tú quieres pedir, pídela y yo la voy a cumplir para que tú sepas que mi palabra es verdad, que vas a estar bien. Escoge tu señal. Ahora en el 7:10 dice, y Jehová habló otra vez a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea en lo profundo o arriba en lo alto. No
no importa, no hay límites. Pide cualquier señal que tú quieras sin límites. Esto es lo que le está ofreciendo Dios para que él tenga la certeza que va a ser como Dios dice, ¿verdad? Pero ¿qué hace Acaz? Miren en el 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. No pediré y no tentaré a Jehová. So, mira cómo él se pone. Es muy interesante su respuesta, porque parece que él está tratando de verse muy humilde, tratando de verse muy espiritual. ¿Cómo va a ser que yo le pido algo, una señal a Dios? No puede ser. Yo no le voy a pedir una señal a Dios. ¿Cómo es la palabra que quiero decir? No puedo llegar a ese punto que voy a tentar a Dios pidiéndole una señal. No puede ser. Amén. Eso es como él, su postura, ¿verdad? No se me ocurre. ¿Cómo se me ocurre pedirle una señal a Dios y tentar a Dios? Eso es lo que él quiere, porque él quiere verse humilde, espiritual. Pero hay un problema con ese pensamiento. Dios le acaba de pedir a él, a decirle a él, pídeme. Dios le dice, pídeme. Y él dice, no, eso no es humildad, eso es orgullo, rebeldía. Es rebeldía en su corazón porque está contradiciendo a Dios. Contradiciendo a Dios. Y eso es algo, y les voy a decir, él dijo, no le voy a pedir, porque él quería verse religioso y espiritual. Pero les digo lo que está pasando, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón de las personas. Y él sabe, el rey Acaz sabe, si yo le doy una señal, si yo le contesto a Dios y le pido a Dios su ayuda, entonces yo voy a tener que rendir mi vida a Dios y parar de adorar a los ídolos. Y él no quería parar de adorar a los ídolos. Él sabía, si Dios me ayuda, yo le debo mi vida, mi adoración, mi corazón. Y él no quería hacer eso. Él no quería rendirse a Dios. Entonces, él quería actualmente confiar en la ayuda de la carne. Porque en su mente, si uno sigue leyendo, en su mente, él se revela que él quería ir a Asiria, a otro país que él pensaba que era fuerte para ayudarlos en contra de esta gente. Él no le creía a Dios, él confiaba en el brazo de la carne, en Asiria. Recuérdense, él no le clamó a Dios, Dios vino a él. Y él no intentaba pedir la ayuda de Dios. Su intención era ir a la carne, a la ayuda de la carne. Entonces él por eso, con esa apariencia de espiritualidad y humildad, pero él estaba revelando su corazón de orgullo y rebeldía. Él no quería la ayuda de Dios. Y uno puede decir, qué vergüenza, qué horrible este hombre, ¿cómo puede ser así? Pero hay veces, siempre la palabra nos revela el corazón, porque hay veces que nosotros mismos no nos damos cuenta que en una medida hacemos lo mismo. Porque hay veces, yo sé que hay veces que uno dice, yo no voy a orar a Dios
esa cosa, esa situación, ese problema, porque es muy pequeño. Es muy pequeño. Yo no voy a molestar a Dios con ese problemita cuando Él tiene el mundo, el universo que Él tiene que manejar. ¿Cómo le voy a molestar a Dios con esa cosita tan chiquita, insignificante, lo mío, lo mío? Pero estamos haciendo lo mismo porque Dios nos dice en su palabra, pídeme, ¿verdad? Pídeme, ask, pídeme y yo te voy a contestar. Él nos dice, pídele al Padre en el nombre de Jesús. Él nos enseña tantas veces, pídeme. Y cuando nosotros decimos, ay, yo no voy a molestar a Dios, Él está muy ocupado para mis cosas. No es que estamos siendo humildes. Eso es una humildad falsa. Lo que estamos diciendo en el corazón es, yo sé lo que estoy haciendo. Yo no necesito pedirle por esto porque yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé la solución. Yo ya lo he decidido. Pero a lo mejor eso no lo decimos con la boca. Eso lo decimos en el corazón. Y es lo mismo. Es orgullo realmente porque Dios nos dice, pídeme. Pídeme, porque al pedir es una seña de la humildad verdadera. Aún lo que pensamos que es lo más chiquitico le importa a Dios y es importante para Dios y nosotros mismos no podemos, aún con lo más chiquitico, no podemos pretender que sabemos y podemos. Amén. Porque lo que pensamos que es chiquitico ahora se puede hacer algo muy grande mañana. Con lo más chiquitico es bueno inquirir y buscar a Dios y pedirle a Él ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Si no, estamos culpables de lo mismo. Y la cosa es esta, les voy a decir lo que al final lo que pasa con este rey Acaz. Él no le pide a Dios, él se revela, no le pide señal a Dios. Entonces va con Asiria y ¿qué termina pasando? Esos dos, Israel y Siria, lo atacan y matan muchos. La batalla se pone fea y no es porque Dios lo quiso. Eso no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era salvarlo de todo ese problema, pero él decidió no confiar en Dios y se cumplió exactamente lo que Dios dijo. Lo dijo en Isaías 7:9. Si no creyeres, de cierto no permaneceráis. Y eso es exactamente lo que se cumplió, porque no creyó a Dios. Fue a Asiria. ¿Y qué pasó? Años después, Asiria se convierte en enemigo y ataca los tres y gana los tres. La persona que él pensó, la gente, el pueblo, la nación, que él pensó que podía confiar en ellos, al final se le voltearon y se convirtió en su enemigo. Amén. Porque ¿cuál es la lección? No podemos confiar en el brazo de la carne, ¿verdad? Solo confiar y creer en Dios para siempre ganar. Y eso es lo que vamos a leer Juan 11:40. Juan 11:40. Cuando no confiamos en Dios, siempre salimos perdiendo. Pero cuando confiamos en Dios, creemos en Dios, al final siempre vamos a ganar. Y esto es lo que dice en Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si decidimos creer, siempre vamos a ver la gloria de Dios. Aleluya. Y Romanos 10:11 también. Romanos 10:11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel, digan conmigo una vez más, todo aquel, nosotros estamos incluidos en esa palabra, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Nunca vamos a ser avergonzados.
Nunca, nunca, nunca vamos a ser avergonzados cuando decidimos creerle a Dios. Amén. Aleluya. Ok, so vamos a seguir a Isaías 7:13. Ya vemos lo que pasó aquí con este rey Acaz. Él no le creyó a Dios, no le pidió una señal como Dios le dijo. Entonces Dios lo va a reprender porque Dios conoce lo que está en su corazón. So Isaías 7:12 dice, dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seas a mi Dios? So, lo que es la idea ahí es que Acaz está molestando la paciencia de Dios. La paciencia de Dios ya se acabó para él, porque Dios estaba tratando de ayudarlo y Dios lo rechazó. Rechazó la ayuda de Dios y él no pidió señal. Ahora aquí está el 14. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. So aquí lo que está pasando, Dios le dice, ok, tú no me vas a dar, tú no quieres pedirme a mí una señal, porque no me crees, tú no quieres pedirme a mí una señal, ahora yo soy el que te va a dar una señal a ti. Y así está el contexto de la profecía de Jesús. Yo soy el que te va a dar una señal a ti. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Tú no me quisiste pedir una señal a mí, yo te voy a dar una señal a ti. Y no solo a ti, a todo Israel. Y la señal es esta. Esta es la señal. Yo soy tan poderoso que voy a causar que una virgen concebirá un bebé. Y sabemos en lo natural, eso es imposible. ¿Verdad? Imposible. Pero yo soy tan poderoso, esta va a ser la señal. Cuando tú ves que una virgen concebirá un bebé, tú vas a saber que tiene que ser la mano de Dios. Tiene que ser mi mano, tiene que ser mi poder, solamente la mía. Y ahí cuando tú verás esa señal, cuando tú veas esa señal, vas a saber que ese es el Mesías. Amén. Y esa es la idea. La idea es, yo soy tan poderoso que voy a hacer que una virgen una virgen conciba un bebé. Amén. Y si yo soy tan poderoso que puedo hacer eso, lo más grande, lo más imposible, entonces eso quiere decir que mi poder es suficiente para hacer todo lo demás. Amén. Y esa es la idea. Si Dios es tan poderoso que puede hacer esta virgen tener un bebé, amén, que es el Mesías, podemos tener la certeza que Dios es todopoderoso para hacer todo lo demás. Amén, todo lo demás, todo lo que necesitemos de Él, Él es más que poderoso para cumplirlo para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a darle una alabanza al Señor. Amén. Si Él ya hizo lo más poderoso, todo lo demás es fácil en el nombre de Jesús. Amén. So, gloria a Dios. Eso es una gran lección que podemos tomar en el nombre de Jesús. Y ahora, hablando de esto, porque esta era parte de la señal, que una virgen conciba y tenga un bebé, ¿verdad? Esa es la señal. Y eso es una gran enseñanza. Y esto, recuérdense, esto está escrito para los judíos, para un oído, una mente judía, para ellos entender que Jesús es el Mesías.
So, la idea que una virgen va a tener el Mesías no era idea nueva realmente, porque es la primera profecía en la Biblia entera. Esa profecía ya hemos visto está en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Otra vez, no era una idea extraña para los judíos que una virgen iba a concebir y tener un bebé, porque aún las muchachas, todas las muchachas, las vírgenes de Israel, siempre ellas estaban, yo quiero ser la que va a tener el Mesías. Ellas siempre soñaban de a lo mejor iban a ser ellas. Cada una tenía eso en su corazón. Porque en Génesis 3:15, como dije, cuando Adán y Eva cayeron en pecado, estas fueron las primeras palabras de Dios. Inmediatamente Dios le da profecía que pronto Él va a mandar un Mesías que los va a restaurar y les va a regresar todo lo que ellos han perdido. Amén. Rápido, Él no pierde tiempo, Él les da esperanza. Les da su palabra, esperanza inmediatamente después que caen, les da esperanza que va a venir el Mesías a rescatarlos y restaurarlos. Génesis 3:15 dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando, esta es la maldición sobre Satanás, al mismo tiempo de la profecía que el Mesías va a venir por la simiente de una mujer. No la simiente de un hombre, porque entonces ese hombre tiene el pecado en su sangre que viene de Adán. Tiene que ser la mujer, porque la sangre pura y perfecta es de Dios, es sobrenatural, es divino, ¿verdad? La simiente es una mujer, va a venir de una mujer. Y eso fue, ahí entró la idea que el Mesías tenía que venir por una virgen. Y por eso ellos lo sabían. Pero también entendemos la razón que tenía que venir por una virgen, porque la sangre de Jesús es pura y perfecta y sin mancha y sin pecado, ¿verdad? Digan conmigo, el poder en la sangre de Cristo. Entendemos espiritualmente eso, que la sangre tiene que ser perfecta, pero la idea también aprendemos es una virgen. María era una virgen. Y eso es muy importante porque ser virgen es un símbolo de ser puro, ¿verdad? Santo, puro, separado, no ensuciado por nada. Es una virgen. Entonces, y aprendemos y sabemos que esta virgen es una enseñanza. El hecho de María ser virgen es una enseñanza que para nosotros, porque María siendo virgen era pura. Y sabemos que esta simiente viene del Espíritu Santo y ella concibe el Mesías en su vientre. Y eso es un símbolo para nosotros cuando somos nacidos de nuevo. La semilla incorruptible es la palabra de Dios y el Espíritu Santo lo siembra en nuestro espíritu. Y la Biblia nos enseña que Jesús es la palabra viva. Así como María cargó a Jesús en su vientre, nosotros, hijos y hijas de Dios, tenemos a Jesús en nuestro espíritu. Por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, estamos cargando a Jesús. Jesús habita en nosotros. Cargamos a Jesús, su presencia, su poder, su Espíritu Santo, su palabra. Diga conmigo, está en mí, está en nosotros. Y así como María era virgen, nosotros tenemos que ser santos.
Amén. Espiritualmente vivimos en este mundo, pero no podemos permitir que el mundo nos ensucie, ¿verdad? El mundo nos contamine, porque nosotros cargamos a Jesús. Jesús habita en nosotros. Entonces, ese es un símbolo, ella siendo una virgen, nos enseña que nosotros también tenemos que ser puros. Miren en 2 Corintios 11:2. La pureza, la santidad. Amén. Para nosotros que tenemos a Jesús habitando en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. 2 Corintios 11:2. Aquí dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén. Somos comprometidos, como hemos hablado, vamos a ser presentados a Dios como una virgen, dice aquí, una virgen pura a Cristo. Y esta es la cosa, Pablo está diciendo, Dios es celoso para nosotros. Él nos quiere todo para Él. Él no nos quiere compartir con este mundo. Amén. Y siempre me recuerdo un predicador, él daba el ejemplo, él le preguntaba a un esposo, y él era el esposo y la esposa, y él le decía al esposo, ok, tú y tu esposa están casados, se aman, están juntos, tienen un matrimonio hermoso, pero ¿qué te parece si tu esposa se va con un novio, un exnovio que tenía antes, solo para un día, una noche y un día? ¿Qué te parecía? Tú puedes estar con ella todos los días del año, pero un día solamente. ¿Qué te parecía si ella se fuera con un exnovio? Amén. Y le preguntaba al esposo, ¿qué dijeras, Rocky? No, ¿verdad? ¿Qué dijeras, Pablo? Absolutamente no way, right? No, imposible, no hay manera. Y él seguía, solo un día, tú la tienes todo el resto, solo un día. Y no, claro que no, ¿verdad? Claro que no. Y así es Dios. Dios es celoso para nosotros. Él no quiere compartirnos con el mundo y las cosas del mundo. Miren en Efesios 1:4. En Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y que sin mancha delante de Él. Ese es el propósito de Dios. Todos, el Espíritu Santo está obrando que seamos santos y sin mancha delante de Él. No nos quiere compartir con el mundo, un pie en el mundo y otro pie en Cristo. Imposible. Miren en Efesios 5:27. 5:27. Dice, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo hermoso para Dios. Para Dios lo que quiere decir ser santo, quiere decir ser separado para Dios. Separado para que Dios nos use. Amén. Ser puro y no estar envuelto en las cosas de este mundo que manchan, que ensucian, que contaminan. Y eso es muy importante porque yo sé todos nosotros, gracias a Dios por el Espíritu ¿qué? Santo. El Espíritu Santo.
Podemos ser santos porque tenemos el Espíritu Santo que está en nosotros. Y el Espíritu Santo nos está cambiando a nosotros, está cambiando nuestro corazón. Porque no está cambiando nuestros deseos para que nuestros deseos sean los deseos de Dios. Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Amén. Eso, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Él es el que hace el cambio. Nosotros no lo podemos hacer. No vale, no puede ser. Pero Él pone los deseos de Dios adentro. Y yo creo que ahora en estos últimos días el deseo nuestro es ser usado por Dios, ¿verdad? Más y más queremos tener esa unción de Dios poderosa. Queremos ser usados por Dios. Queremos llevar la presencia de Dios, el poder, la unción de Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón. Pero para tener esa unción y cargar la presencia y la unción más y más, Jesús tiene que tomar todo el lugar en nosotros. Su santidad tiene que tomar en nosotros, no el mundo. El Espíritu Santo está purificando y sacando el deseo de las cosas del mundo de nosotros. Él es el que hace el cambio. Amén. Y es un cambio sobrenatural. Porque el deseo de nosotros, yo sé, es ser usado por Dios. Amén. Esa es la verdad. Y siempre pienso, por ejemplo, en una pipa. A pipe. So, cuando una pipa tiene cosas por dentro, está todo, no sé las palabras, rusted and corrupted, I don't know, oxidado y todo por dentro, cuando la agua pasa, va a salir esa agua sucia, ¿verdad? Pero cuando la pipa está limpiecita y el agua pasa, sale pura y sale hermosa y limpia esa agua, ¿verdad? Más o menos, todo lo que sé de la plomería, me estoy imaginando, amén. Pero así nosotros, si somos limpios por dentro y por fuera, por el fuego del Espíritu Santo, por la palabra de Dios, amén, por la sangre de Cristo, esa es lo puro de Dios, los dones y la gracia de Dios y el poder y la presencia va a pasar por nosotros limpio y puro. Y eso es lo que queremos en el nombre de Jesús. El hecho que María era virgen nos enseña mucho a nosotros, nos habla de la pureza y la santidad en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un poquito más sobre de eso en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, que somos tus hijos y tus hijas y somos llenos de tu Espíritu Santo y Él está haciendo una obra poderosa, una obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Señor, el cambio es sobrenatural. El cambio en nosotros nos está haciendo, nos está santificando, nos está purificando, Señor. Y te damos gracias. Tú estás obrando poderosamente, profundamente en cada vida, Señor, en cada corazón. Estás cambiándonos nuestros deseos más y más. Estamos deseando menos del mundo y más de Dios. En el nombre de Jesús, más de tu palabra, más de tu presencia, Señor, más revelación, más entendimiento, ser más rendidos a ti, más llenos de tu Espíritu Santo. Es el deseo de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Queremos buscarte sinceramente. Queremos aprender a confiar en ti, a creerte, Señor, a creer tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias por tu ayuda. Espíritu Santo, gracias por tu ayuda, por tus consejos, por tus enseñanzas, por ser tan pacientes con nosotros, enseñarnos paso por paso, Señor, cómo ser santos,
más y más y como creerte, Señor, y vivir por fe verdaderamente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por mostrarnos tu poder. Gracias por tus señas, Señor. Jesús es una seña que Él nació de una virgen, Señor. Gracias. Ayúdanos a recibir más y más revelación, Padre, y ser más sensibles espiritualmente de tus palabras, Señor, de estas señas, del significado de tus palabras en nuestras vidas, de la obra del Espíritu Santo. Señor, en el nombre de Jesús, diga conmigo: Jesús vive grandemente en mí por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo llevo la presencia de Dios, la palabra de Dios, a donde quiera que yo vaya, En el nombre de Jesús, la unción de Dios está aumentando en mi vida. En el nombre de Jesús, yo soy santo por el Espíritu Santo que vive en mí, porque mi Dios es santo y la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Vamos a darle gracias. En el nombre de Jesús, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, penetre, las palabras penetren y las escondemos en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia y que les dé su paz. Y todos decimos amén y amén. Amén. Aleluya. Amén.